En este screencast vamos a ilustrar cómo nosotros podemos dibujar un diagrama de bloques a partir de la descripción textual de un proceso. Esto es una de las competencias más importantes que los estudiantes de ingeniería química deben desarrollar en sus años tempranos en la carrera. Debemos tener la capacidad de mediante la observación de un proceso, si es que vamos a una planta a observar qué es lo que está sucediendo, o mediante la descripción textual de un proceso, tener la capacidad de llevar esa información a una representación por medio de un diagrama, en el cual de forma simplificada se pueda comunicar muchísima información. Así que para ilustrar esto, pues aquí tenemos un proceso en el cual se está describiendo una planta química o al menos un sector de ella y dice lo siguiente: en una planta química se está llevando a cabo un proceso de producción de benceno a partir de tolueno e hidrógeno. Para ello ingresan a un reactor químico 10.000 kilogramos por hora de tolueno y 820 kilogramos por hora de hidrógeno. La reacción no es completa, sino que solo alcanza un 75% de conversión. La mezcla gaseosa que sale del reactor se envía hacia un separador de gases, en donde la mezcla se enfría, provocando que genere una mezcla de líquidos que salen por la parte inferior, tolueno y benceno, mientras que por la parte superior continúan los gases incondensables. La mezcla gaseosa asciende a 2.610 kilogramos por hora. Finalmente, se aprovecha el hecho de que el tolueno y el benceno tienen distintos puntos de ebullición para enviarlos hacia una torre de destilación, de la cual por la parte superior se obtiene benceno purificado, mientras que por la parte inferior se obtiene tolueno, el cual es reciclado de vuelta hacia un reactor químico para su aprovechamiento. Entonces, en el capítulo 1 del libro del Dr. Turton encontramos la tabla 1.1, que son recomendaciones de convenciones y de formato para la realización de diagramas de bloques. La primera norma dice que las operaciones deben ser representadas por bloques o por cajas. No se utilizan símbolos específicos para cada operación, sino que todo es una caja. Número 2. Las líneas principales del proceso son mostradas por medio de flechas que indican la dirección del flujo. Si yo pongo entre las operaciones líneas que unen las operaciones, pues tengo la idea de que una sigue a la otra. Pero si yo no le pongo flecha, yo no sé si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Así que es fundamental que las líneas tengan cabecita de flecha o punta para indicar hacia dónde van. La número 3 es que el flujo va de izquierda a derecha siempre que sea posible. Número 4, que los flujos ligeros vayan por el tope, mientras que los flujos pesados, los líquidos y los sólidos, salgan por el fondo de las operaciones. Solo se suple información crítica para el proceso, o sea, algo muy escueto, muy resumido, se provee en el diagrama de bloques. Si las líneas se cruzan, entonces las horizontales son continuas, mientras que las verticales se quiebran. ¿Okay? Si por necesidades del dibujo yo voy a tener un cruce de líneas, yo no las puedo dibujar que se toquen, porque líneas cruzadas, un dibujo en el que sí haya un cruce de las líneas, indicaría que físicamente en la planta esas tuberías están unidas. ¿Okay? Entonces, si no es así, si es que nada más es porque por cuestiones de dibujo yo no encontré otra forma de dibujar y las líneas se tienen que cruzar, la vertical es la que se va a hacer discontinua. Y por último, se debe suplir un balance de masa simplificado.
Bien, entonces para dibujar nuestro diagrama de bloques lo que vamos a hacer es seguir las 7 normas que acabamos de detallar. Para ello yo estoy ubicado aquí en una hoja limpia de Word y voy a utilizar el menú de insertar y a su vez voy a utilizar el submenú que se despliega ahí llamado formas. ¿Okay? Aquí vienen varias formas típicas y yo voy a utilizar algunas de ellas para mi comodidad. Entonces, como voy a necesitar escribir algunas cosas, pues voy a colocar un cuadro de texto, por ejemplo, para, representar al reactor o para escribir el nombre del reactor, voy a necesitar un cuadro de texto. Este cuadrito lo que voy a hacer es que le voy a quitar el contorno para que me quede simplemente las letras. Otra cosa que voy a tener aquí a la mano para insertar, por supuesto, son las cajas, ¿sí? Necesito cajas para mi proceso. Entonces, las voy a dibujar muy grandes, perdón, pero sí que sean en una forma rectangular. De esta forma yo lo que hago es que le quito el relleno para que me quede blanca, por decirlo así. Y pues otras formas que yo voy a necesitar las voy a ir tomando de acá, que son las flechas, ¿sí? Líneas o flechas rectas o líneas o flechas en escuadra, así las llamo yo, en escuadra. Bien, entonces procedemos a dibujar nuestro proceso. También algo que es una norma bastante buena es que cuando yo vaya a hacer un dibujo, ese dibujo debe tener un marco. Así que voy a aprovechar igual ahí en autoformas de Word para agregar aquí un rectángulo que me cubra toda la página. Y cuando yo le quite el relleno, eso me va a funcionar como si fuera un marco. Entonces, genial, ¿verdad? Ya tengo mi marco listo para mi dibujo. Muy bien, entonces voy a tratar de ubicarme aproximadamente en la parte central para que mi dibujo se vea bastante simétrico. Y entonces se detalla que yo tengo 3 operaciones. Tengo un reactor, también tengo un separador de gases que va inmediatamente consecutivo de este, y también tengo una torre de destilación que va consecutivo de este también. Entonces igual aquí puedo tomar el cuadrito de texto y utilizarlo para también ponerle nombre a mis otros equipos. Entonces este sería el separador de gases. Voy a hacer un poquito más ancho el cuadrito de texto para que se me vea bien. Y me quedaría por último rotular lo que es la última operación, la cual se la colocaríamos como una torre de destilación. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras cajas que representan cada operación de nuestro proceso descrito. ¿Okay? Algo que no se nos proveía en la descripción y que normalmente sí se provee, pero si no se hace, pues entonces es algo que nosotros es bueno que nosotros lo busquemos y lo proveamos en nuestro diagrama, que sería poner la reacción química. Entonces en este caso el tolueno se va a sumar con el hidrógeno, o va a reaccionar más bien con el hidrógeno, y nos va a producir
benceno, que es el propósito de esta planta, más otro gas, metano. ¿Okay? Entonces eso es algo bueno que nosotros podemos incluir en nuestro diagrama de bloques, o sea, cuál es la reacción que se está llevando a cabo. Igual aquí pude haber utilizado fórmulas moleculares en lugar de los nombres de las sustancias, en caso de que yo lo prefiriera. Bien, entonces en el reactor yo tengo dos entradas de acuerdo al texto. Tengo una entrada de hidrógeno y una entrada de tolueno. Así que voy a utilizar la flecha en escuadra para hacer mi dibujo en esta forma. ¿Okay? O también, si yo gustase, lo puedo hacer con la flecha recta. ¿Okay? Entonces aquí yo diría que por acá tengo una entrada de tolueno, mientras que por otra tubería, ¿ya? Tengo una entrada de hidrógeno. Así que voy a aprovechar también el cuadro de texto para indicar de que por acá tenemos una entrada de hidrógeno, y recordar que por ahí nos decían que eran 8200, ¿verdad? El hidrógeno son 8200 kilogramos por cada hora. Bien, mientras que en la otra corriente de alimentación al reactor yo tengo tolueno, son 10.000 kilogramos por hora de ese otro material de entrada. Entonces aquí puedo acercar un poquito esos cuadros de texto para que quede más notorio que estamos haciendo referencia a estas corrientes. Entonces lo que sale del reactor es una mezcla gaseosa, que aquí lo que va es, por supuesto, los productos, benceno y metano, porque para eso es el reactor, ¿verdad? Para que estas dos sustancias me generen estas dos nuevas. Pero como la reacción no se lleva hasta completarla, significaría entonces que aparte que salen benceno y metano, también salen tolueno e hidrógeno por esta corriente. Bien, nos dice el texto que esta corriente gaseosa entra al separador de gases, el separador de gases se enfría y por la parte superior sale una mezcla de gases. Esos serían el hidrógeno y el metano, ya que tienen puntos de condensación, o sea, temperaturas a las cuales se hacen líquidos serían muy bajas. Así que ellos dos no son condensados en el separador de gases y salen por la parte superior. Así que yo vendría y podría dibujar esto por acá. Entonces ponerle que este es la corriente de mezcla gaseosa que sale del proceso. Entonces esta es la mezcla gaseosa y como nos lo indicaba el texto, son 2610 kilogramos. Ok, muy bien. Y entonces por la parte inferior, o siguiendo el proceso, sale una corriente hacia la torre de destilación. Sale una corriente hacia la torre de destilación. En la torre de destilación se aprovecha que el benceno tiene un punto de ebullición de 80 grados Celsius, mientras que el tolueno tiene un punto de ebullición de 110 grados Celsius. Así que definitivamente el benceno es el que va a estar por el tope porque tiene un punto de ebullición menor
Voy a utilizar en este caso la flechita en escuadra para hacer el dibujo. Y entonces aquí yo tendría la salida de la corriente de benceno por la parte superior, que esa no nos la indicaba en el texto, pero la podríamos intentar calcular ahora más adelante que terminemos el dibujo. Bien, y de la parte inferior de la torre de destilación dice que se obtiene tolueno y que ese tolueno se regresa aquí al reactor. Entonces, yo en este caso podría aprovechar para dibujar una línea en escuadra. Vamos a sacarla del fondo de la torre y dibujar hacia allá. Aquí lo que hacemos es que corremos este puntito amarillo para que justo nos inicie aquí y eso lo puedo extender hasta acá. Aquí yo tengo la opción, ¿verdad?, de ahora ir por una flechita directa y dibujar la flecha de aquí para acá y cumpliría con la descripción del proceso. Sin embargo, para ilustrar la norma número 6 de la tabla 1.1 de Turton, dice que si por razones del dibujo yo tengo que cruzar líneas verticales y horizontales, entonces las verticales tengo que hacerlas discontinuas, mientras que las horizontales sí se hacen continuas. Entonces, por ejemplo, digamos que por un asunto del dibujo yo me viera en la necesidad de tener que tirar más bien la línea por acá. Entonces yo tomaría una línea no con flecha, sino una línea nada más. Me ubicaría aquí en este punto para que se me haga con intersección. Y la dibujaría hasta acá. No la puedo poner por encima, o sea, que toque al horizontal porque significaría que las tuberías se unen. Yo la dibujo hasta ahí para hacer el quiebre de la continuidad de la figura. Y entonces la empiezo en línea recta, sí, pero al otro lado. Entonces este puntito amarillo lo corro para acá. Vean que me está quedando la discontinuidad que yo necesito. Y ahora sí voy a, con una cabecita, una flecha directa, ir desde acá hasta acá. Entonces de esa forma yo estaría retornando el fondo del reactor, el fondo de la torre de destilación, que es tolueno, le estaría regresando hacia el reactor. Y vean cómo aquí estoy haciendo, respetando de que si hay cruces, entonces la vertical tiene que ser la que va discontinua. ¿Qué otra información crítica del proceso podemos incluir? Bueno, por ahí nos decían que la reacción tenía una conversión del 75%, así que ese podría ser un dato interesante de colocar aquí abajo del reactor como información complementaria básica del proceso. No es una gran información, no estamos llenando nuestro diagrama de complejidad por poner este dato, pero es una información crítica que puede ser importante. Y finalmente veamos que si yo veo este proceso en general, en las entradas yo tengo 10.200 kilogramos por hora, así que en las salidas que yo tenga del proceso yo tengo que tener también 10.200. Si vemos esta corriente de retorno o esta corriente que une el reactor con el separador o la que reúne al separador con la torre de destilación, son corrientes que les llamamos internas, o sea, realmente no son corrientes que salen o entran del proceso visto globalmente. Mientras que salidas, sí tendríamos la salida de mezcla gaseosa por 2610 y la de benceno la tendríamos por acá, que no nos daban ese dato, pero entonces sabríamos que al proceso están ingresando 10.000 kilogramos de tolueno y también están ingresando 8.200 kilogramos de hidrógeno, y tenemos
que está saliendo una mezcla gaseosa por 2610, entonces si le restamos esos 2610 que están saliendo por el separador de gases, eso nos daría 15.590. Así que la cantidad de benceno que se está produciendo aquí son 15.590 kilogramos por hora. Y de esa forma vemos cómo entonces estamos realizando un diagrama de bloques para un proceso químico industrial. Recordar las normas. Necesitamos que nuestras operaciones sean representadas por medio de cajas o por medio de bloques. Después, todas las líneas del proceso deben ser flechas con cabecitas. No pueden haber líneas que no tengan cabecita, para que así yo pueda saber para dónde va el flujo. La otra norma es que debo escribir o dibujar en la medida de lo posible desde la izquierda hacia la derecha. O sea, las materias primas entran a la izquierda, los productos salen por el lado derecho. Luego, las corrientes ligeras siempre salen de una operación por la parte superior. Aquí, tanto la mezcla gaseosa como el benceno salían por la parte superior, mientras que las corrientes pesadas, que fue aquí la mezcla de líquidos o el tolueno, salen por la parte de abajo. La información crítica del proceso es provista, en este caso el porcentaje de conversión y la reacción que estamos utilizando. Y por último, un balance de masa simplificado. ¿Sí? Balance de masa simplificado, en el cual dimos que hicimos la suma de las corrientes de salida y nos dio igual que la suma de las corrientes de entrada. Así que estas serían las normas y la forma en que utilizaríamos Word para hacer un diagrama de bloques de acuerdo a la tabla 1.1 de Turtle.